mandar eso que les dije. Ahí está. Bueno, vamos después de los conceptos más o menos generales, la idea que manejamos de patrimonio, sobre todo pensándolo en esto, en patrimonio como valoración, así que, como decíamos el otro día, siempre es inmaterial, por lo menos desde la visión de la cátedra, pero sabiendo que existe esta realidad que se habla de patrimonio cultural material y patrimonio cultural inmaterial. Pero vamos a ver cómo fue desarrollándose la gestión cultural, la democratización, perdón, el desarrollo cultural y también la concepción en el último siglo de la cultura y el patrimonio para ver cómo es que llegamos a la situación en la que estamos y por qué hay pensadores que la discuten. Pero bueno, el otro día hablábamos un poco de qué concepto manejamos, si democracia cultural o democratización de la cultura, y cuál sería la diferencia. ¿No? Hablar de democratización de la cultura supone que hay una cultura que no la comparten ciertos sectores del pueblo, de un determinado pueblo, de la sociedad. Cuando en realidad sabemos que si la cultura es aquello que nos hace específicamente humanos, nuestro universo simbólico, todos los seres humanos, salvo alguna persona que tenga realmente algún problema grave, tiene una capacidad de simbolizar, de hablar, de producir bienes culturales más o menos desarrollada, pero todos las tenemos. Entonces, el presupuesto que hay detrás de la idea de democratizar la cultura es que hay una cultura que hay que bajarla para que todos la disfruten, cosa que no está mal, pero es un concepto muy acotado y bastante elitista y sobre todo hegemónico de lo que es la cultura. Decíamos el otro día en el anticipo de la clase de hoy que no está mal que haya acceso a determinados bienes producidos por ciertas élites, la música académica, el arte de vanguardia o el arte histórico, las artes visuales históricas y demás, porque va a generar mayor riqueza en otros sectores sociales que por X causa no tienen tanto acceso a esos bienes. Eh, pero lo importante es que eso no pierda de vista, y esto sobre todo fue creciendo como demanda social desde una necesidad, es que se reconozcan todas las manifestaciones de la cultura de una sociedad. Habíamos hablado en las primeras clases de que la cultura no es un todo homogéneo, no hay una cultura nacional, porque la cultura de la Puna y de los pueblos de la Puna es distinta a los de la Quebrada en Jujuy, muy distinta a la de los pueblos patagónicos, que hay culturas originarias bastante antiguas, muy relegadas, hay mucho inmigrante, mucha migración interna también, y de países limítrofes que se asientan en la Patagonia y que están generando una cultura distinta a la suma de todas las partes. Entonces, ni que hablar de la cultura de las grandes ciudades, sobre todo de la zona central, pero tampoco es lo mismo la cultura de la ciudad de Córdoba que la de Rosario, que la de Buenos Aires o la de Mendoza o La Plata y demás. Y dentro de cada región también vamos a tener diferencias culturales por clases sociales. Entonces, eh, en muchos casos va a haber choques, qué sé yo. En otros, asimilación, los esquemas de los que habla Bonfil Batalla, de apropiación de la cultura, de imposición y demás, van a entrar en juego no solo con los pueblos originarios
con el indio, porque el indio cuando entra en el sistema colonial, cuando es absorbido por el sistema colonial, pasa a ser una clase social también subalterna, distinta a la de los africanos esclavizados, pero en una condición muy subalterna, pero en la que también va a haber criollos empobrecidos que van a tener otro bagaje cultural y entre los que va a haber cruces, porque hay intereses en común y demás, porque hay sincretismo, porque hay mestización, porque hay montones de procesos sociales que hacen que también no terminemos generando esa situación no solo a nivel de diferencias regionales, sino también a nivel social en cada región. Y esto solo va a encontrar alguna síntesis y hasta ahora, en general, han sido las síntesis que impone el bloque hegemónico. Y vamos a ver un poquito, un repaso bastante rápido de estos procesos culturales desde también lo político y la economía. Bueno, esto que decíamos, tanto los patrimonios como los bienes culturales en general, como las manifestaciones distintas de la cultura, van a tener esa dinámica que a veces entra en conflicto, algunas se sintetiza, otras se sincretiza y demás. El proceso cultural es riquísimo y es muy dinámico. Marx, cuando explica su teoría de la organización de la sociedad y de las relaciones sociales, va a decir que la burguesía es la que se apropia de los medios de producción y que el proletariado, sintetizándolo muchísimo, va a ser la que venda su mano de obra para que el poder subsistir, pero que la plusvalía, el trabajo excedente o el valor excedente del trabajo que realiza es la que se apropia el dueño de los medios de producción. Esto es la burguesía. Y que sobre esa estructura, eso conformaría la estructura de la sociedad básica, está simplificado al... Hay una superestructura que es el aparato ideológico que la sostiene. El sistema de leyes, eh, las religiones organizadas, eh, las academias, la producción cultural de élite y demás. Eso es lo que sostiene y reproduce el sistema a lo largo del tiempo. En el siglo XX, y desde la cárcel, que es impresionante el trabajo que hace Gramsci desde la cárcel a la que lo condenó el fascismo, escribe en papelitos muy chiquitos y muy grandes los cuadernos desde la cárcel. No le entregaban papel y cosas, se lo conseguía sotoboche, medio, para decirlo en términos populares, de canuto, ¿no? Eh, y él desarrolla una estructura más compleja que se basa en los análisis de Marx, pero es más compleja, porque descubre que hay muchas veces que las clases subalternas, el proletariado industrial o el rural, uh, sostiene los valores de las clases hegemónicas. Entonces, también sintetizando bastante el planteo, explica que el bloque dominante no solo coerciona para ser obedecido y conseguir que las clases subalternas cumplan su rol en la estructura social, sino que también seduce, convence con argumentos de que los valores de las élites son los valores del país. Fíjense cuando se empieza a hablar, y lo vamos a ver un poquito más adelante, cuando se empieza a hablar de patrimonio, por lo menos en la Argentina y casi en simultáneo en casi todos los países de América Latina, proviene de ciertos movimientos nacionalistas populares donde, por determinadas cuestiones, que las vamos a ver también en las clases siguientes, el avance norteamericano sobre América Latina
sobre el Caribe sobre todo, con la independencia de Cuba y en la realidad la pérdida de los últimos vestigios del Imperio Español en América y de las Filipinas, se ve que el gran peligro que se viene es Estados Unidos. Tiene intervenciones muy violentas en Haití, en Nicaragua, ya le había robado la mitad del territorio a México, y eso es, ya parece irreversible. Eh, entonces se empieza a pensar en qué herencia común podemos administrar para que los países que habían estado siempre peleándose entre ellos piensen que no hacía mucho que había estado la guerra del Pacífico, guerras entre Ecuador y Perú, eh, Argentina y Chile casi se van a la guerra en el siglo XIX, además de lo que pasó después ya en el siglo XX, y otra serie de conflictos, las independencias y la separación de los países centroamericanos, cantidades de conflictos que tratan de ser revertidos desde la ideología y en general, obviamente, va a ser cierta burguesía, ciertas clases ilustradas, que son las que van a querer incluso integrar, en algunos casos con las mejores intenciones, en otros para silenciar otros cuestionamientos, a las clases subalternas en sus proyectos políticos. Esto es el radicalismo, el APRA en Perú, el proyecto revolucionario institucional de Lázaro Cárdenas y de varios otros, de una manera más fascistoide, del Estado Novo de Brasil, etcétera, etcétera. Entonces, esa dinámica, clases subalternas, clases altas, va a tener su correlato, obviamente, en la cultura o en los bienes culturales o en la producción cultural en sentido más acotado, ¿no? Música, danza, etcétera, etcétera. Y va a representar, y va a querer representar a los países como un todo homogéneo. Y hay mucha tela para cortar ahí. Calculo que en los países, bueno, el conflicto que está teniendo desde siempre prácticamente España con los distintos países que la conforman, o también ciertos choques regionales en países como Italia o mismo en Francia, cuyo aparato estatal desde Luis XIV fue tan centralizador que prácticamente anuló muchas lenguas y manifestaciones culturales regionales. Bueno, volviendo. En esa dinámica vamos a encontrarnos con que esta idea de democratizar la cultura tiene esos dos costados, uno más beneficioso, ¿no?, si se quiere más altruista, y otro más de identificar a las clases populares con los proyectos de las élites. Les comentaba el lunes, a los que pudieron seguir la clase, que esto se vio en la Argentina mucho con el primer peronismo. Esta idea de que el pueblo tuviera acceso, por ejemplo, al Colón, aunque fuera muy acotado, porque la verdad es que era imposible que desde La Quiaca, desde el interior de la provincia de Buenos Aires, 300, 400 kilómetros, vinieran contingentes de obreros o de peones rurales o de los grupos favorecidos por las mejoras sociales que genera el peronismo, a tener acceso, por ejemplo, solo al Teatro Colón. Pero se dieron programas y espectáculos donde empezaba a haber como un trasvasamiento o un intercambio de bienes culturales en estos sentidos. El más paradigmático es el abrir el Colón a las clases populares, Buenos Aires básicamente, pero también venían algunos contingentes del interior, venían cada tanto algunas cuestiones. Y esa
relación entre los que fue tan criticada por la Libertadora y por tanta clase media después de la caída del peronismo, de que Eva se vestía como una reina y que no sé qué y que no sé cuánto, eso también generaba una identificación eh, que es más compleja que esa, pero no deja de tener ciertos rasgos de esto. Imitamos a las clases altas y adquirimos sus valores. ¿Eh? Pero bueno, esto es un concepto que viene desde la Ilustración, los déspotas ilustrados europeos, desde Carlos III es en España, creo que en Nápoles y las dos Sicilias es séptimo, genera una serie de beneficios, empiezan a aparecer en Italia los teatros públicos a la última mitad del siglo XVIII. Hay unos teatros fantásticos, barrocos, pequeños, en Ferrara, en Bolonia, en tantas ciudades del norte de Italia, pero también el Teatro San Carlo en Nápoles, etcétera, etcétera, etcétera. Esta idea de acercar para mejorar la calidad del pueblo, parece mentira, pero un poco es exagerada la enunciación, pero de alguna manera es así, mejorar las condiciones culturales otorgándole acceso a los bienes de la alta cultura. Pero también empezó a ser, por ejemplo, acá el peronismo y en otros lugares ya en el siglo XIX en Europa, eh, con el romanticismo y cuando se sistematiza y se postula la disciplina del folclore, que es en Inglaterra, ustedes lo saben mejor que yo, empieza a haber toda una revalorización de las ciertas tradiciones populares. Esas formas populares van a también influir en las manifestaciones de la alta cultura. El vals vienés, el vals vienés, el vals es una melodía y una danza del centro de Europa muy antigua. Vienen los Strauss, lo toman de los bares y de las cervecerías que había en los parques, en el Prater, en los parques públicos de Viena, y le da una forma más culta, sinfónica, académica. Pero acá en el siglo XX también pasó. En parte empezó tímidamente con el radicalismo, con los gobiernos, sobre todo el de Irigoyen, pero también desde su postura social mucho más elevada, la de Marcelo T. de Alvear, eh, la mujer que era cantante lírica portuguesa, Regina Pacini, aunque tenía el apellido italiano, eh, crea la Casa del Teatro, promueve las obras de teatro. Hay una primera ingreso muy restringido, pero distinto del que se permitía hasta ese momento en los teatros líricos. Había mucha más lírica en Buenos Aires, porque la gran inmigración italiana, y era muy popular el género lírico en Italia, es parte del Risorgimento, Verdi. Yo trabajé ese tema con el Colón en algún momento. Verdi se usaba como acrónimo de Vittorio Emanuele Re d'Italia, las iniciales, y era toda una cuestión política y muy popular. Obviamente que el impulso mayor lo daba la burguesía, pero también repercutía en las clases más bajas. Eh, Acá con el gobierno peronista, por ejemplo, se empezó a escuchar bastante más folclore en las radios porteñas que el que se podía escuchar antes. Era un género que se suponía extraño. Se empieza a revalorizar y a hacer más culto el tango, que era, sabemos que de una expresión marginal pasó a ser una expresión de salón, muy popular, pero ya también se empezó a escuchar en algunos salones y demás. Y esta dinámica de ida y vuelta también enriquece un poco y logra alguna síntesis, aunque sean temporarias y no totalizadoras, en una sociedad de un Estado-nación. Bueno, empieza también en el siglo XX el aprovechamiento
hegemónico de la cultura de masas. Yo supongo que sabemos, pero no viene de más, no está de más repetirlo. La cultura de masas a veces popularmente se identifica como cultura popular, porque muchas veces es adoptada por las clases populares, pero es muy distinta en su génesis y en su intención. La cultura de masas supone que haya masa, o sea, una cantidad de individuos muy grande que no se los atiende en sus singularidades, ni regionales ni de clase, eh, sino que se los supone receptores de un mensaje que se emite desde un centro productor altamente concentrado y muy poderoso. En los países más capitalistas, caso de Estados Unidos, es la industria cultural que empieza con muchísima fuerza, aunque su origen es anterior, el cine, el quiebre del cine o la erupción del cine como espectáculo coincide con la primera, incluso es un poco anterior a la primera guerra mundial. Pero el gran auge del cine como entretenimiento, como forma cultural dominante, empieza a ser después de la crisis del 30. Aparte es una de las salidas económicas de la crisis del 30. Y se empiezan a transmitir valores de manera muy hegemónica desde esos centros de producción. Básicamente Hollywood, después viene y las radios, son los primeros. Pero también está el cómic que venía con los folletines impresos, viene desde el siglo XIX, y que también toman una carga poderosísima. Ahora, esto es el caso de Superman. Superman es una máquina de disparar valores norteamericanos, capitalistas, el héroe individual, el que arregla todo, el que no es el sistema el que falla, hay un malo, Lex Luthor, ¿no? Que es el que hace todas las maldades. La prensa libre es el que informa y el que esclarece a los ciudadanos. Entonces da la ilusión de una democracia enorme, pero que no es tal. Con el estalinismo, el bloque soviético, y después se genera toda su zona de influencia, primero es la URSS, que me cuesta decirle URSS porque para mí el estalinismo no tiene nada de socialista, pero bueno, es otra discusión. Pero fíjense que incluso la estética del cómic tiene mucho que ver también con los afiches soviéticos, donde se lo pone como un superhéroe a Lenin, a Trotsky seguro que no. Eh, la bandera de la Unión Soviética es casi como la capa de Superman. Este está vestido de traje porque no llegaron al ridículo de hacerlo volar, digamos, ¿no? Eh, pero estos mensajes de la cultura de masas van consolidando esa hegemonía y van haciendo ver de vuelta esta identidad de intereses que en el fondo no es tal, porque son distintos los intereses y las búsquedas de cada uno de ellos. Siempre es utilizado por las élites para reafirmar su dominio, su hegemonía social. Eh, en Estados Unidos, incluso, qué sé yo, todos los que tenemos cierta edad y por ahí posteriormente, yo me cansé de ver que los japoneses siempre eran todo lo malo del mundo, ni que hablar de los alemanes, y después los malos eran, aún en las parodias como el Super Agente 86, siempre era el malo, venía del este. Eh, pero bueno, con esta idea de fomentar la cultura de masas, de fomentar una identidad nacional forzada por esa hegemonía, va a empezar también la idea de que hay un patrimonio que nos identifica a todos. Y en general en la gestión cultural vamos a encontrar dos modelos
Dentro de las sociedades capitalistas, distinto es el centralizadísimo soviético. Pero bueno, hay un modelo de gestión estatal que el más desarrollado, el primero, fue el francés, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, pero siempre el Estado francés fue muy presente en la generación de oferta cultural. Y el otro, más de modelo privatista, es el de los países anglosajones, que ellos tienen, se generaron en Inglaterra, trusts, que son como fundaciones, donde son entes públicos que no dependen del presupuesto del Estado nacional y sí tienen por ahí aportes, pero se financian eh, con muchos donativos, fundaciones privadas y demás. Estados Unidos lo lleva al máximo, donde hay directamente fundaciones privadas que son las que gestionan la cultura. Los Rockefeller fueron unos grandes mecenas, ¿eh? Los Hearst, los dueños de medios de comunicación en la costa oeste, eh, varias familias, los Guggenheim, el museo famoso Guggenheim, que hay por todos, el de Bilbao, el de Venecia está la colección de Peggy Guggenheim, hay que hablar del Museo de Nueva York y demás. Entonces, sobre esos dos modelos, el mundo capitalista va a ir tratando de reforzar sus posiciones, tanto los estados como bloque, para poder, como bloque o bloques, para poder enfrentar también desde lo ideológico al bloque contra, pues no es antihegemónico, porque también ejercía una hegemonía sobre su área de influencia, pero por lo menos antagónicos en cuanto al dominio global, mundial. Ya cuando estamos acercándonos al fin del milenio, y tanto en política como en lo cultural, empiezan a aparecer modelos, muchos modelos autogestivos de producción, pero también de producción cultural. Buenos Aires es un ejemplo con la producción teatral, pero también cantidad de centros culturales movidos por razones políticas, algunas explícitas, otras no, que van generando una producción independiente y desde la base social o desde una clase media ilustrada también, que empieza en algunos casos a poner en cuestión más de una producción hegemónica y en otros por lo menos es un refugio para, para las clases subalternas. Es muy impresionante la cantidad de proyectos autogestivos que yo si consiguiera reconectarme porque perdí el contacto con la gente de la musaranga que hace títeres con tapitas de gaseosa, corchos, alambrecitos, y hace unas cosas soberbias. eh, que estaban en la zona norte del Gran Buenos Aires y trabajaron mucho el tema. Hay mucho teatro comunitario, hay mucha cantidad de trabajo que en este caso sí podemos llamarlo contrahegemónico porque quiere reafirmar la voz propia de ciertos sectores subalternos de la escala social, ¿no? No lo digo de ninguna, aclaro por las dudas. Decir subalterno no es para nada peyorativo, es una clasificación por el rol, lamentablemente, que tienen que cumplir muchos grupos sociales en las sociedades capitalistas. Es interesante ver, también para hacer una referencia histórica y ubicarnos en el tiempo, con la famosa caída del muro de Berlín y la disolución de la Unión Soviética, todo el famoso estado de bienestar de la Europa occidental y que también hemos vivido sin abandonar el capitalismo, digamos, muchos burgueses lúcidos, como dicen los marxistas,
El primero, Otto von Bismarck, cuando unifica el Imperio Alemán, el Segundo Reich, dice, si nosotros a los obreros, a las clases bajas, no les damos ciertos beneficios, se van a hacer comunistas. Ustedes piensen que la segunda mitad del siglo XIX ya había una efervescencia social enorme en Europa. Marx y Engels habían publicado sus principales textos. En 1870, con la caída del Segundo Imperio francés, se crea la Comuna de París, que, y esto lo digo también como posicionamiento, Marx, en la forma de comunismo que más apoyaba era esa, la autogestiva por sobre todas las cosas. Lenin y Trotsky encuentran el partido de vanguardia como herramienta porque operan en un país que no tenía prácticamente proletariado industrial. Entonces las condiciones materiales eran muy distintas. Pero bueno, toda una discusión de otro orden, pero es muy impresionante tanto el ejército francés vencido por el ejército alemán como los alemanes que todavía no se habían retirado del todo de Francia, aplastan a la comuna, ¿no? Eh, pero vemos que ese tipo de manifestaciones y ese tipo de cosas quedó latente. Entonces, uh, Bismarck primero, y después de la Segunda Guerra Mundial, todo lo que después conformó la Unión Europea, plantea un estado de bienestar que es para alejar la posibilidad de que que la clase obrera se radicalice. Entonces cae el muro de Berlín y ya el capitalismo dominante no tiene mucho interés en sostener, dejar de apoderarse más plusvalía y poder acapararlo más. Así llegamos a la situación actual donde un 1% de la población tiene la riqueza equivalente a la de la mitad de la población. Estamos en una situación casi catastrófica. Eh, y estos grupos autogestivos, los nuevos, frente a esa neoliberalización del capitalismo, a ese auge de la financiarización, ustedes piensen que ahora se crea riqueza sin nada, solo con estos famosos productos secundarios que después son las burbujas que explotan y dejan a 4 o 5 mil brokers en la calle, pero hay otros que terminan acaparando cada vez más riqueza. Entonces, estas acciones sobre las sociedades empiezan a generar grupos de autodefensa y algunos tienen acciones culturales o son de extracción cultural, de agentes culturales, vuelvo, en sentido más estricto, porque cultura hacemos todos. Pero empiezan con la defensa del patrimonio de los barrios, que eso está muy vigente acá en Buenos Aires ahora, desde Villa del Parque, y son barrios de clase media. Empezó Caballito cuando empezaron a querer hacer torres hace 20 años o 25 años. Eh, son grandes luchas contra la gentrificación y ahora se está utilizando un término que es muy interesante, que es la urbanalización, porque ahora, si ustedes ven las arquitecturas que dominan, son todas muy parecidas y no es tan distinto lo que vamos a ver en Bangkok, en Mar del Plata, en la zona de Cabo Corrientes, que estamos peleándonos contra otra torre que quieren hacer ahí cerca del Cabo Corrientes, o en cualquier otra ciudad son las mismas edificios o torres con mucho cristal, no tienen ya persianas siquiera, no gastan ni en persiana, en cortinas de enrollar, ¿se acuerdan de las cortinas de enrollar y demás? Los halls de los edificios son muy parecidos, no, todo es muy, se termina banalizando y si se hablaba en los años 90 de los no lugares, los aeropuertos, los shoppings y demás, ahora tenemos no ciudades casi. Y es todo un tema. Entonces, el rescate de ese patrimonio lo hacen grupos de minorías intensas y empiezan muchos a partir de los años 90. Y no solo acá en Córdoba, he conocido casos con el barrio
Alberti, la zona del Hospital de Clínicas, en Rosario, es feroz ahora últimamente la especulación en Rosario, el dinero del narco, el dinero negro, está generando también una alteración espantosa en todas las grandes ciudades donde consiguen asentarse. Entonces, es, son formas de autodefensa que va generando la sociedad a través del arte y la cultura y de la defensa de su patrimonio, o de los bienes que ellos consideran patrimoniales en sus lugares. Volviendo un poquito a esta valoración de la cultura y el rol promotor del Estado, el rol democratizador de la cultura del Estado, en Francia tenemos un ejemplo que es muy interesante porque va a desembocarse también en cuestiones de valor internacional. ¿Qué hora es? Así por ahí hacemos en algún rato un recreito. Eh, en 10 minutos podemos hacer un recreo, pues repasemos un poquito y seguimos. Eh, Después de la normalización de Europa, después de los desastres de la Segunda Guerra, el general de Gaulle lo nombra André Malraux, escritor, como ministro de Cultura eh, y genera un programa que es muy interesante y es acompañado también por un gran arquitecto, aunque bastante megalómano, que es Le Corbusier. Y crea las casas de la juventud y de la cultura, que eran grandes centros culturales y deportivos donde ustedes piensen la cantidad de heridos de guerra jóvenes, huérfanos de guerra que fueron creciendo sin padres durante la guerra y siguieron obviamente durante la posguerra en una situación de indefensión muy grande. Estos lugares eran convocantes, tenemos acá dos ejemplos, este no me acuerdo, que eran lugares más o menos acotados, no muy grandes, no muy monumentales, junto con las obras de reconstrucción de ciudades y de creación de barrios. En las grandes ciudades europeas en principio tuvieron que construir lo que llamaban monoblocks nosotros, o sea, grupos habitacionales prácticamente iguales, con un grado de anomia importante, que después las propias escuelas de arquitectura europeas y en otras regiones quisieron modificar, pero eran grandes bloques de vivienda, pum, 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 jardines, porque era una cuestión higienista también. La arquitectura moderna termina triunfando después de la Primera Guerra en función también de cierto higienismo, ¿eh? Las superficies blancas, limpias, porque había mucha tuberculosis, etcétera, etcétera. Bueno, esa democratización cultural tiene ese reformismo progresista, esa visión que habíamos dicho integradora o de intención de integrar, y esas producciones de equipo habían tendido a homogeneizarse también. Estos había aparecidos en varios lugares, no todos hechos por Le Corbusier, pero algunos imitaban, porque aparte eran como un elemento reconocible. Eh, y la idea fundamental de ese trabajo es pensar el arte en un sentido kantiano, de ese que decíamos de cuando el arte se independiza de otras producciones. Subieron y leyeron el artículo de Octavio Paz, lo subiste, ¿no, Paula? Sí, 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 lo subí. léanlo porque ahí está, es muy interesante, es muy sintético y es muy bello. A su vez es muy bello como está escrito. Es de la época en que Octavio Paz no se había convertido en un carcamán neoliberal como le sucedió al final de su vida. Eh, pero bueno, en el siglo XVIII, en la Europa de la Ilustración, se empieza a ver el arte, no es directamente como un sustituto, pero sí a ocupar ese lugar en gran medida que había tenido la religión. ¿Mm? Pensemos que es una época laica, pensemos que es el auge de la masonería, pensemos que es el auge en principio del regalismo, o sea, de que los reyes eran los que determinaban cantidad de cosas.
Napoleón se corona él mismo, aunque lo invita al Papa, le saca la corona de las manos al Papa y se la pone en la cabeza en Notre Dame. O sea, la religión pasa a ser una cuestión de Estado también. Y ese lugar de contemplación, ¿cómo es que dice Kant? De comunicación universal sin concepto. Parece mentira porque, digamos, el arte no se explica, no es una proposición lógica. Entonces, desde ese lugar se aproxima a el dogma religioso. Y piensen que según el Mircea Eliade y otros antropólogos del siglo XX, del pensamiento mítico, del mito, surgen las tres grandes instituciones humanas. El arte, la religión, y se me está haciendo la tercera. Ay, me agarró el coágulo. Ya me va a salir. Bueno, pero digamos, son derivaciones de lo mismo. El arte y en gran medida la política también tiene que ver con ese tipo de los juegos de poder y demás, pero no es exactamente la política. Ya me va a salir. Pero esta comunicación sin concepto lo emparenta al arte con el lugar que ocupó hasta ese momento la religión. Eh, Pensemos en el racionalismo del siglo XVII, Descartes, en la ilustración del siglo XVIII, ya la revolución científica aconteció y empieza a manejar la racionalidad instrumental que va a poner en marcha la burguesía cuando empiece a gobernar primero en los estados de Europa y en Estados Unidos y después de nuestras independencias en casi todo el mundo occidental. Y ahora, con Malraux y sus casas de la juventud y todo, vamos a encontrarnos con otro tema donde también estuvo la disputa geoestratégica en juego. Eh, en un momento de la Guerra Fría muy álgido, eh, gobiernos laicos en países árabes, Egipto, Siria, el mismo Irak, que después derivaron en otras cuestiones, se genera la República Árabe Unida, donde básicamente eran Siria y Egipto, porque había estado la instauración y la creación del Estado de Israel, que violó incluso los acuerdos de la ONU recién creada, que habían consolidado la división, la partición de Palestina en dos estados. 1948. El canal de Suez era administrado por Inglaterra y Francia y el presidente Nasser los nacionaliza. Y al mismo tiempo estaba necesitando, por su plan de desarrollo, generar la represa de Asuán, en Nubia, o sea, al sur de Egipto. No me acuerdo exactamente ahora la sucesión de los hechos, pero viene el anuncio, Francia e Inglaterra no quieren financiar parte de la represa de Asuán, entonces ahí viene la nacionalización y el acercamiento a la Unión Soviética que les ofrece la posibilidad de financiarles la gran represa de Asuán, es inmensa. Esta represa iba a dejar bajo las aguas del nuevo lago muchas ruinas egipcias y sobre todo los grandes templos de Abu Simbel, los templos de Ramsés II y el otro un poco más pequeño, Nefertari, que son casos muy, muy singulares
pues están completamente excavados en la roca, cosa que es muy poco común en el Egipto antiguo. Piensen que la Nubia es una anexión dentro de la larguísima historia de los imperios egipcios un poco tardía. Entonces también para consolidar su poder frente a las tribus nubias que estaban muy emparentados cultural y racialmente, étnicamente los egipcios con ellos, pero habían logrado un desarrollo mucho mayor. Eh, Esos grandes templos iban a quedar sumergidos y se iban a perder para siempre. Hubo 1000 propuestas, una de ellas era que se accediera con patas de rana, entonces, haciendo, no snorkel porque tenías que tener equipo para poder entrar, pero el deterioro que le hubiera producido el agua hubiera sido espantoso. Entonces, en la UNESCO, que tiene su sede principal en París, eh, André Malraux larga una singular propuesta. En 1960 se estaba ya empezando a hacer la obra, a hacer todo el terraplén y demás. Va a la asamblea, pronuncia ante la asamblea de la UNESCO, estaban representados todos los países que en ese momento formaban la UNESCO, muchos menos que los que ahora, no estaban los países africanos que todavía eran colonias, había otros que no habían entrado, no habían querido entrar. Eh, entonces, el tipo larga un concepto que es liminar para toda esta idea de un patrimonio común a toda la humanidad, que es la idea del patrimonio que excede lo regional y que esas grandes culturas de los albores de la civilización merecían ser sostenidas por toda la humanidad, aunque no hubieran tenido una influencia directa en el desarrollo de alguno de los pueblos. Pensemos cuál era la idea de un europeo. Egipto influyó a Grecia, Grecia a Roma, Roma es la base de toda la cultura europea occidental. Pero también, y no deja de faltar alguna razón, de todos los pueblos que conquistó Europa en su momento y que dejaron huella, por ejemplo, entre nosotros. Eh, entonces ahí puede calzar, después es adoptado para lugares de los imperios pre-mexicas en Teotihuacán, estoy pensando, o ni que hablar del Cusco o Machu Picchu, pero después empezó a generar una ola, pero que vayamos al principio. A ver, o podemos hacer una cosa, antes de seguir, son y 20, paramos 5 minutos y volvemos en un ratito. ¿Eh? 5 a 10 minutos. ¿Eh? Así podemos hacer nuestras cosas sin inconveniente. Si quieren, mutéense, nos vamos muteando y apagando las cámaras y volvemos 18 y 25, no, ni 10 ni 5, un poquito más y un poquito menos. ¿Estamos? Hasta luego. Hasta luego. Bueno, sigamos. Eh, en ese discurso que les decía del 8 de marzo de 1960, es donde se establece la idea de esto, de que hay un patrimonio que nos compete a todos, hay una serie de construcciones que aunque no alcancemos a saber bien qué era lo que querían decir, de alguna manera nos pertenecen y estamos comprometidos en el cuidado de esas piezas, de esos bienes patrimoniales. Ah, me olvidé de... Ahí estoy. Esos bienes patrimoniales nos involucran a todos. De alguna manera, de una manera muy directa, mejor dicho, eh, aquel concepto que decíamos de Europa, de las piedras como referentes de nuestra
de nuestra identidad como sociedades, ese espejo en el que nos miramos y nos reconocemos como somos, se traslada a estos eh, colosos, de construcciones colosales excavadas en los muros, pero hay montones de templos menores, desde el, digamos, sería el Imperio Nuevo, ya con sede en Tebas, no el de Memphis, que es el Imperio Antiguo, y llegando hasta construcciones que de época de los Ptolomeos, o sea, de la dominación posterior a la dominación de Alejandro Magno, donde hay muchos elementos sincretizados de la cultura griega e incluso del dominio romano. Eh, y es muy interesante porque Malraux empieza a tener esa visión. Obviamente, aunque no creo que lo haya hecho por una cuestión de dominio político ni no por sus propias limitaciones culturales, pensando en cierta supremacía de Europa todavía como gran portadora de la civilización y demás. Pero es muy interesante, que hago un paréntesis, lo que es la conservación de los bienes patrimoniales en Europa y en Japón, que incluso los propios pueblos europeos muchas veces las desmienten. Esto que hablábamos los otros días. Después de la Segunda Guerra Mundial, incluso el ICOMOS que se estaba formando acepta que el centro histórico de Varsovia, arrasado por los nazis, arrasado de una manera espantosa, piensen en la famosa rebelión del gueto de Varsovia y del castigo colectivo que significaba ese arrasar, la reconstrucción supuso una restauración no de bienes materiales, sino de una serie de valores comunitarios de una sociedad y demás. Y no nos olvidemos, y esto vale la pena pensarlo también, estaba dentro de la órbita de la Unión Soviética, quedó Polonia. Pero después, incluso de la caída del muro de Berlín, lo habíamos hecho mención, si mal no recuerdo, el lunes, ciudades como Dresden o el Palacio de los Hohenzollern en Berlín y otras ciudades y pequeños pueblos que en la RDA no había podido o no había tenido intenciones de reconstruir en su forma original, pasaron a ser reconstruidos porque era la referencia que tenían los habitantes de esos lugares de épocas anteriores y busca ese... El patrimonio tiene algo de pacto intergeneracional, ¿no? Digamos, nosotros nos reconocemos en cosas de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros ancestros, de nostri genitori, como dicen en Italia, eh, y los antenati, de una manera muy fluida, que es otra de las cosas que la cultura del algoritmo está pretendiendo cortar, que es una de las cosas que también tenemos que trabajar para entender ese valor que puede tener los bienes del patrimonio cultural en nuestro bienestar material y simbólico y espiritual. Bueno, y es interesante cómo Malraux sigue trabajando el concepto, volvamos a ver un poco al discurso, de este patrimonio de la humanidad, porque cuando se muere Le Corbusier, pocos años después, este arquitecto con el que había colaborado, y este arquitecto que fue tan determinante en el siglo XX, piensen que Brasilia, toda la arquitectura moderna brasilera, la Argentina también en gran medida está influenciada por sus postulados. Tenía 4 o 5 piezas, arquitectura geométrica de casas blancas, elevada para dejar que el jardín pase por abajo, una cantidad de cosas que vamos a encontrar en muchos
barrios populares, barrios de viviendas hechas por el primer peronismo y después. Eh, Tenemos en La Plata la única obra hecha en América Latina diseñada por Le Corbusier y dirigida la obra en gran parte por Amancio Williams, otro discípulo directo de Le Corbusier, que es el que hace la famosa Casa sobre el Arroyo en Mar del Plata, que está finísimamente restaurada, aunque con un grado de disputa político entre la conducción del municipio de General Pueyrredón y actores culturales importantes de la ciudad. Pero bueno, es otra historia. Pero digamos, esas obras determinaron mucho y fíjense cómo lo rescata al momento que se muere Le Corbusier en el año 65 el propio Malraux, del que eran muy amigos aparte, en el 65 dijimos. Pero es Chandigarh, y ahora vamos a ver algo de Chandigarh, que es la capital del Punjab indio, porque cuando se independiza la India, Inglaterra fuerza dos cosas. Primero, la construcción de un Estado musulmán pequeño, que es Pakistán, y el Pakistán Oriental, que hoy es Bangladesh, que recién en 1970 se independiza. Y la India con su multiplicidad cultural enorme, donde la dominante es la religión hinduista, mejor dicho, perdón, el hindi es el idioma. El Punjab queda separado en dos y es la zona de Cachemira, también se llama, que es la que sigue siendo objeto de disputa entre Pakistán y la India. Le Corbusier es convocado por el gobierno de Nehru a construir la nueva capital del Punjab indio. Y dice Malraux en los funerales de Le Corbusier, es Chandigarh y no sus escritos lo que nos han revelado la fraternidad secreta entre Grecia y la India. Fíjense cómo sigue trabajando el tema del patrimonio mundial y de la interacción entre distintas civilizaciones que en su momento no se conocieron o tuvieron mínimos contactos, porque Alejandro Magno llegó hasta los confines occidentales de la India de aquel entonces, que era una multitud de reinos. Sus obras y no sus teorías han puesto de manifiesto el gran y profundo parentesco de las formas arquitectónicas. Al decir que las calles no habían sido hechas para los autos, sino para los peatones y para los jinetes, revelaba un lenguaje milenario. Esto de que alguna humanidad originaria nos unificó a todos allá atrás en el tiempo. Porque anunciaba el porvenir, porque anunciaba el porvenir, metamorfoseaba todo el pasado de los muertos para entregarlos a los vivos. Interesante la visión de este hombre porque de alguna manera determina todo el accionar de la UNESCO y de las declaratorias de Patrimonio Mundial y Patrimonio de la Humanidad de ese momento en adelante. Acá les mostramos un poco lo que es Chandigarh. Son el concepto de supermanzanas, que también lo tiene Brasilia, porque Brasilia es una hija directa de las ideas arquitectónicas y urbanísticas de Le Corbusier, aunque con el toque brasilero de Lucio Costa y de Oscar Niemeyer. Donde la naturaleza se imbrica con las vías de comunicación. Las vías de comunicación para el automóvil están muy alejadas, por eso se llaman supermanzanas. Y la idea de que donde están acá son todas las zonas de habitación, las zonas de placer y de encuentro urbano y social están imbricadas con la naturaleza. Esos son los famosos vals de loisir, les llamaba esos valles de placer, de distracción, de cosas. Deja pasar el río por el medio de la ciudad, cosa muy interesante.
Y la zona administrativa política está en un Capitolio, fíjense cómo toma la idea de Roma, Capitolio después en todas las sociedades europeas y sobre todo lo retoma la cultura norteamericana, la idea de Capitolio como lugar donde se hacen las leyes. Aunque en la antigua Roma el Capitolio era un lugar más sagrado y de conservación y de custodia de los tesoros, estaba el famoso templo de la Triada Capitolina, pero esa idea de que es un lugar rector, una cabeza de la ciudad completa y en este caso de todo el estado, la provincia del Punjab. Los edificios son, en el lenguaje propio de Le Corbusier, si alguno conoce o vio imágenes de Brasilia, algún parentesco hay. La diferencia fundamental es que Niemeyer, cuando diseña los edificios y los construye con superficies pulidas, utiliza mármoles, piedras y formas más curvas y elegantes y graciosas. Le Corbusier es el fundador del brutalismo, Claro. es decir, que sea bruto, sino que usaba el béton brut, el hormigón a la vista. Béton brut es hormigón a la vista. Y así son el edificio de secretariado, la asamblea, etcétera, etcétera. Porque la India es un país federal y tiene, cada estado tiene su asamblea regional. Pero bueno, esto es un poco la cuestión de cómo se supone, o Malraux sostenía, que todas las culturas del mundo tenían como una especie de trasfondo o de génesis común, que en realidad todavía no está plenamente demostrada ni esa, ni que nació independientemente en múltiples ramas de la especie Homo que se fueron separando y conquistando distintos entornos a lo largo de 200.000 años o 300.000. Bueno, volvamos a la idea de patrimonio mundial que estaba como abonada por esa idea de esta cosa, de esta herencia común. Mm. Uh, El templo de Ramsés II es el más importante de los que estaban excavados. A un lado estaba el de Nefertari, su esposa preferida. Y el tema es que al quedar sepultado por el agua, sumergido, mejor dicho, por el agua, había que hacer algo para salvarlo. Fue un trabajo colosal porque tuvieron que ensayar técnicas. Imagínense cortar esos bloques. Todo está tallado, originalmente tallado en la piedra. O sea, se va devastando, si había un error, se pudría todo. Primero el frente. Se- conocen lo que era la estructura de un templo griego, de un templo, perdón, egipcio. Había, era una procesión, una secuencia espacial muy ordenada, muy axial, muy sobre un solo eje, donde primero había una avenida de esfinges. En general estos templos siempre tenían un pequeño desembarcadero en el Nilo, porque el Nilo es fundamental en toda la cultura egipcia, del Alto y del Bajo Egipto y de la Nubia incorporada, una avenida recta, se llegaba a la entrada del templo propiamente dicho a través de dos pilones, que se llamaban, que eran como unas paredes enormes, que en general tenían una visión trapezoidal, donde se apoyaban esculturas del faraón fundador de ese templo. Después se pasaba un primer patio, una sala hipóstila, o sea, bajo columnas, techada con enormes losas de piedra, las columnas colosales. Después se iba pasando una serie de recintos cada vez más pequeños y donde cada vez llegaban menos personas porque el grado de sacralidad de los espacios era también creciente. Entonces, a los últimos recintos
solo podían entrar el propio faraón, que era de ascendencia divina, y los sacerdotes de ese templo. Imagínense excavar todo eso en la piedra. Acá se ve la sucesión de las distintas estancias cada vez más pequeñas. Después había estancias laterales que eran subsidiarias de alguna de estas. Esto es el acantilado donde estaba excavadas las 4 estatuas de Ramsés, que son estas, y había que cortarla todo en pedacitos, desperdiciando la mínima cantidad de material, porque aparte, recordemos esto, para la cultura europea occidental, todos los hijitos de esa cultura, la materialidad es lo fundamental. Los japoneses, si tienen la capacidad de volver a tallar las 4 estatuas de Ramsés en otra montaña, van y la hacen. No tienen ese concepto de la sacralidad de la materia, que en algunos puntos se termina convirtiendo en fetichismo. Ellos, como tienen una arquitectura de madera y papel, prácticamente, cuando se agota la vida útil de la materia de papel, la reemplazan por una igual. Lo que para ellos es permanente es la técnica, el modo de trabajar la materia, no la materia en sí. Y pasa algo parecido en Bolivia, donde estaban las misiones de mojos y chiquitos, con una arquitectura muy parecida a la de las misiones guaraníes, las nuestras, las del Paraguay y las del sur de Brasil, que fueron arrasadas en la Guerra de las Misiones allá por 1818, donde las estructuras de piedra eran relativamente recientes. Había cerca de Asunción hay una iglesia de Yaguarón, está en uno de los módulos de patrimonio artesanal, la pueden ver, que es una arquitectura totalmente novedosa porque se adapta muy bien a toda esa geografía. Y en la zona de Chiquitos y Mojos, en el oriente boliviano, había misiones que nunca fueron arrasadas por ninguna guerra y las iglesias persisten. Las columnas que sostenían los techos y separaban las naves, la nave central de las laterales, eran de madera. Se hincaban en los pisos a través de unos agujeros en el pavimento y eso sostenía todo. Es muy novedoso desde lo tecnológico. Pero en ese clima tropical o subtropical, el ataque de insectos fitófagos, llaman los que se comen la madera, es enorme y es acelerada. Entonces es necesario reemplazar esas piezas periódicamente. Y hay grupos en esas regiones de Bolivia de artesanos que trabajan las réplicas de las columnas y las van renovando periódicamente, incluso en algunos casos con grandes ceremonias. Entonces, el templo es el mismo, pero la materia no. Hay una famosa anécdota, en realidad es una leyenda que recoge Plutarco si no es en las vidas paralelas, es una obra, no creo que está en las vidas paralelas, bueno, que se llama La Paradoja y que después dio lugar a una paradoja que es la paradoja del barco de Teseo. Contaban los antiguos atenienses que cuando vuelve Teseo de matar al Minotauro, todas las cosas que ya sabemos, que no viene al margen que la deja Ariadna, que lo había ayudado con la matanza y todo, y que el padre se muere porque él se olvidó de cambiar la vela negra por una vela blanca, entonces se creyó que lo habían matado y se tira del palacio, no sé, toda una serie de historias. Pero la cuestión es que los atenienses, frente a la hazaña que había hecho Teseo, deciden conservar como monumento su barco. El barco con el que había ido con los 7 febos y las 7 doncellas atenienses para sacrificar al Minotauro y que había salvado porque había matado al Minotauro. Se había conseguido escapar con el hilo de Ariadna.
Entonces lo ponen en un lugar privilegiado. Piensen en tiempos míticos, Atenas no es ni siquiera la Atenas de Pericles, que uno más o menos puede haber visto algunas imágenes y reconstrucciones ideales. Ponele que la pusieron en el Ágora, supongo. Bueno, ese barco, al cabo de unos años, se empiezan a pudrir las maderas. Entonces dice, uy, qué feo que está quedando el barco de Teseo. A ver, cambiamos estas maderas. Uy, se pudrió el palo mayor. Y bueno, lo cambiamos. No sé si tenía más de un palo. Fíjate que el costado este está. Bueno, a lo largo de los siglos fueron cambiando piezas y la materialidad pues, cambió por completo. Y la pregunta es, casi filosófica y identitaria, ¿es o no es el barco de Teseo ese barco de Teseo? mm, Es y no es. O sea, no es la materialidad, que es lo que importa mucho en el occidente europeo, esta idea del patrimonio asociado pura y exclusivamente a su materialidad y la idea del valor simbólico, como puede tener también la Casa de la Independencia en Tucumán, que es una reconstrucción casi completa. Y en muchos casos la del Cabildo, como habíamos dicho el otro día, hipotética, porque no se tiene todos los datos. Es más, les cuento otra. El arquitecto Busquiazo, que fue el que intervino en ambas dos, ambas construcciones, ambas dos es una redundancia, proponía demoler el pórtico de la catedral que había hecho Rivadavia, porque era un afrancesamiento ridículo, era la copia de la fachada del Palacio Borbón convertido en Asamblea Nacional en París, por construir la fachada que nunca se construyó y que diseñó un portugués que estaba al servicio de la corona española a fines del siglo XVIII. Si ustedes ven las imágenes de Pellegrini de 1817, nunca se había terminado la catedral. mm, O sea, no tenía fachada, un arco y un hueco, estaban sin terminar, como las casas de la Villa 31, pero en más grandes. Entonces, la idea es, si esta materialidad es lo que importa, ¿qué pasa si nosotros serruchamos la piedra? Imagínense que cada pierna de cada uno de los cuatro Ramsés debe tener 10 metros de altura. Y no son piedras superpuestas que podemos desmontar, sino había que cortarlas y evitar que quedaran 1 milímetro más petizas. Entonces se diseñan instrumentos, se diseñan materiales de aporte que hay que para reemplazar y para soldar los pedazos que antes eran monolíticos. Se va haciendo por partes. Fíjense el tamaño, lástima que no hay mucha gente al lado, pero cada una de las piezas, las caras del faraón, eran enormes, 5 metros de altura. mm, No me acuerdo exactamente la cifra, no sé si alguna vez la supe. Y para construirlo, llevarlo más arriba, tratar de ubicarlos en la misma posición, porque cada una de esa única puerta implicaba también un alineamiento astronómico. Es probable que el 21 de agosto de cada año, por esa puertita llegara la luz de la estrella polar, no sé, digo cualquier cosa, hasta fuera vista en el Sancta Sanctorum, que era el último de los recintos. Era de una precisión la arquitectura egipcia astronómica notable, un alineamiento total. Entonces, todo eso significó un aporte enorme, colaboraron cientos de países, muchos de ellos recibieron desmontados y vueltos a montar templos menores, más modernos, no tan importantes en la historia, pero bueno, básicamente los dos de Abu Simbel subieron de nivel, se empezó a llenar el lago y sobrevivieron. Hay otros templos que estaban en una isla del Nilo que quedaba sumergida,
Entonces lo mandaron a otra isla que reconfiguraron en una isla nueva porque iba a estar más arriba, o sea, un pedazo de tierra, conformaron una isla casi igual a la otra para poder visitar el templo en una situación análoga a la que estaba originalmente. Fíjense que por mucho que se diga de la autenticidad y de qué sé yo, fue toda una operatoria de resimbolización y de conservar el símbolo más, además de los pedazos de la materia, que sí, obviamente los conservaron, eh, en función de esta idea de rescate. Eh, con la idea de que el patrimonio es un fenómeno o es solo una valoración, Dormael Smith, pensemos en esto, hasta cambiarlos de lugar es posible, porque ellos dicen que el mm, patrimonio no se puede restaurar. Lo que se restaura son los objetos, no se conservan, se restauran bienes y cosas materiales. ¿Por qué se valora lo documental, la hazaña técnica que significa en cada una de estas obras, u obras menores? Pero ya les digo, yo voy a una casa del siglo XVIII en Salta y podemos ver la técnica de trabajo de las vigas de madera, si tenían ladrillos, de qué tipo eran o no. Una cantidad de información riquísima la que nos da un documento, pero no es el patrimonio en sí. Bueno, la cuestión es que se hace una inmensa bóveda de concreto, de hormigón, se suben y se puede recuperar eso. Y muchos países, en Madrid, cerca del Palacio Real, el Palacio Real y creo que es la Plaza de España, ya ni me acuerdo, no sé si lo estuve, hay un sí, templo, sí, ¿vos te acordás, Paula? No me acuerdo. sí, sí. Lo recibió porque el gobierno de Franco puso plata. El gobierno de Franco estaba Hay queriendo. un templo egipcio, yo lo fui a ver, es impresionante. Es parte de los templos de Nubia, Sí, sí. ahora no me acuerdo. Pero en Nueva York, se hizo toda una inmensa sala nueva en el Metropolitan, en el Met. Hay uno de los templos desarmados, embalados y llevados a Nueva York, que es el más lejano de todos, como eh, reconocimiento a ese esfuerzo que pudieron hacer para la reconstrucción de los templos de Abu Simbel. Y fíjense qué notable, en medio de esa disputa geoestratégica, hubo como una especie de posibilidad de acercamiento entre los dos bloques antagónicos. Eh, a ver, ¿qué hora es? Ya son las 20. Bueno, dejamos acá. Ya hay tela para cortar y cosas Yo para... les mandé un artículo sobre Abu Simbel que está buenísimo, es de la National Geographic. Yo les recomiendo la revista. Se pueden suscribir por que se las mandan digital. Bueno, ahí dice, y lo que vos decías, entran los rayos del sol, está orientado al este, o estaba orientado al este para que todas las mañanas entraran los rayos del sol. Este, y el otro templo, el que está en Madrid, no está justo en la Plaza España, claro, está cerca de la Plaza España, un poquito Está más arriba. de los jardines de Sabatini, siendo para el lado de lo Vas que... subiendo porque tenés una vista panorámica, ahí está el templo, y es el templo de Devot. Devot, Ahí está. ahí está. Que es un templo Como para que, si muy... lo buscan, lo van a encontrar, y es una cosa de loco, porque la verdad que ver un templo está bueno porque uno dice, uy, veo un templo egipcio, pero deberían restituirlo, para mi gusto, que en ¿no? realidad fue un regalo de Egipto en reconocimiento a esas cosas. Fíjense que sí, y con esto cerramos, los testimonios materiales que tanto se asocian, Mm, tienen un vínculo muy estrecho con el patrimonio, tienen claro. ese poder de regalo. Pensemos en viejas culturas, no solo la europea, pero que también sucedía, sino en las ofrendas que se entregaban cuando había un pacto entre dos familias o entre dos imperios
¿no? La idea de que esos objetos tenían un valor más allá del valor del objeto, porque eran prenda de amistad, prenda de reconocimiento, un valor sagrado, una espina de la corona de Cristo en una iglesia en, qué sé yo, la Sainte-Chapelle de París, está en el Palacio de Justicia, que está en el lugar donde era uno de los palacios, de los castillos de los reyes de Francia del medioevo. Mm. Eh, yo no me acuerdo si fue San Luis, el rey que fue santificado, se lo compra al emperador bizantino y estaban convencidísimos que esa era la corona real que había sido impuesta a Cristo, las espinas. O el Santo Sudario, la Sindone, que está en Torino, en una capilla preciosa, barroca. Yo lo fui a ver ese. Las dos veces que estuve en Torino estaba en restauro. Claro, yo cuando fui en el 2000, antes del 2000, y tenías que pedir un turno y eran unos segundos nomás, pero pude entrar. Impresionante es eso. Digo, el valor simbólico supera ampliamente la materialidad. Y es muy Sí. interesante también, que forma parte de la leyenda o no de estas piezas. Se supone que en una de las tantísimas guerras en Europa que se pasaban peleándose unos con otros durante cientos miles de años, ah, tienen que sacar de apuro la sábana y la colocan entre dos sábanas, la enrollan y esa imagen, que es la Verónica, Vera Icon, la verdadera imagen, eh, se traslada a otro lugar para ponerla de resguardo. Cuando la despliegan, una vez que se firma la paz, no me acuerdo, o sea, creo que era en época de Felipe II, de Carlos V, una de las campañas de Italia, esas cosas que se vivían peleando los señores estos, las despliegan y parece que quedó impresa esa imagen en las dos sábanas que la protegían. Y una de ellas está en la iglesia y convento de Santo Domingo de la ciudad de Santiago del Estero, por voluntad del propio rey de España. Entonces, más allá de la cuestión religiosa, fíjense las ligazones impresionantes que se van generando. Y uno la puede ver en la nave de la iglesia. El fondo es bastante feo porque le pusieron unas ceramiquitas muy feas. Espero que algún día los santiagueños la pongan mejor en valor. Pero es muy impresionante porque uno ve la imagen esa que vio en tantas fotos, o si pudiste ir a la Santa Sindone en Torino, la, la, la ligazón cultural, porque hace parte de la religiosidad de una gran porción de los argentinos también. Así que bueno, existe algo, aunque sea como ideal, que puede unir a la humanidad, que puede llamarse patrimonio. No sé si será posible, pero vale la pena apostar por esto como ideal. Ideal en sentido freudiano, ¿no? Algo a alcanzar, algo a identificarnos a la humanidad como un todo. Ojalá, ojalá lo vayamos consiguiendo. Bueno, terminamos por acá. Nos Eh, vemos el miércoles. Acuérdense que el lunes se inaugura la sede de Independencia. el 22 de abril. ¿Eh? Y si pueden ir los que puedan ir a la inauguración de la sede, así nos conocemos Mm, realmente, también mirá. sería muy bueno. ¿Eh? ¿Listo? Bueno, buen fin de, buena noche para alguno que se va a dormir. Gracias. Ahora sí, Chao. buonanotte. Ora Ahora sì. sí, Chao, buena muchas noche. gracias. A ver, paramos, ¿eh? Vale, nos vemos.